Son las 8:10, queremos conversar sobre empleo y sobre otras materias afines al Ministerio del Trabajo, muy especialmente en su dimensión específicamente del trabajo, al subsecretario del área y también, hay que decirlo, académico de esta universidad, Giorgio Bocardo. Subsecretario, buenos días, gracias por poder conversar el día de hoy. Hola Patricio, muy buenos días y bueno, muy contento siempre de venir aquí a la Radio Universidad de Chile. Mi casa, así que contento. Gracias, subsecretario. Ha habido críticas, ha habido señalamientos según los cuales Chile estaría con un problema en términos de la generación de empleo, que no se estarían tomando las medidas adecuadas, y una de las razones por las cuales pensamos esta entrevista era para poder situar al mismo tiempo lo coyuntural y lo estructural, ¿no? Si pudiéramos decir resumidamente cuál es, en la mirada del gobierno o la suya como subsecretario, en qué estamos o cómo estamos, ¿qué decir? A ver, lo primero que hay que señalar es que Chile viene saliendo de una situación de pandemia bien crítica que se enfrentó durante el año 2021-2022, y en ese contexto ha habido una recuperación del mercado laboral importante. Importante porque durante el 2022-23 se pudo recuperar una buena parte de los empleos que se perdieron durante la pandemia, sobre todo empleos formales y empleos de mujeres que vivieron un retroceso de casi una década durante la pandemia, pero también porque pese a toda la coyuntura el mercado laboral se ha ido recuperando de manera significativa en materia sobre todo de empleo formal, que eso es bien relevante. Se ha hablado de una emergencia laboral. Nosotros como gobierno la verdad que no compartimos esa perspectiva, sobre todo considerando que cuando tú no enfocas bien dónde están los problemas específicos es complejo instalar soluciones. En una primera etapa, durante el 2022-2023, los IFE laborales fueron una herramienta importante que generaron alrededor de 570.000 nuevas relaciones laborales. Sin embargo, durante estos últimos meses lo que podemos observar es que el foco está puesto sobre todo en hombres jóvenes, en personas que tienen entre 25 y 55 años en hombres, pero el empleo laboral femenino formal se recuperó. Y donde quizás habría que poner el énfasis es que de esos 200.000 empleos que se habla de que todavía no se habrían recuperado, en la mayoría son informales. Por lo tanto, uno tendría que pensar que en este tipo de situaciones no solamente hay que recuperar lo que había, sino que sobre todo mejorar hacia el futuro. Y en ese contexto, nosotros creemos que de cierta forma ha habido una lectura simplista que no permite abordar la situación de fondo. Por supuesto, el tema de la desocupación nos preocupa, y en ese contexto estamos trabajando no solamente para recuperar la actual situación, sino que sobre todo dejar una institucionalidad más resiliente para los desafíos que se vienen de transformaciones que está viviendo el mercado laboral en materia estructural. Sí, hablemos de la formalidad y de la informalidad, subsecretario, porque según la última encuesta del INE se dice que se habrían creado más empleos informales que empleos formales, ¿no? Está todo este tema además de que se habla como de la uberización del mercado del trabajo, y yo me permitiría agregar, sin ser experto, que las condiciones acuciantes de la pandemia hicieron que en muchos casos personas que no tenían trabajo iniciaran, por decirlo de alguna manera, emprendimientos informales que con el paso del tiempo tendieron a consolidarse, ¿no? ¿Cuál es la descripción? Porque cuando usted dice hemos creado empleos formales, pero aparece esta cifra de que se habrían creado más empleos informales que formales, hay que explicarlo, ¿no? Hay que situarlo. ¿Cómo ponderar esas cifras que dio a conocer el INE en su última encuesta? A ver, esto si uno lo mira en una perspectiva de más largo plazo, Chile ha tenido tasas de informalidad en torno a los 26-30 puntos desde el año 2017, que es desde donde tenemos mediciones. En ese marco, lo que se vio durante la pandemia, fruto del confinamiento, es que hubo una reducción significativa de la informalidad, producto que las personas quedaron confinadas en sus casas. No un aumento, una disminución. Una disminución. Ya. Llegamos a tener tasas de 24 puntos durante la pandemia, y lo que está ocurriendo hoy día es más bien es que se están recuperando las tasas normales de informalidad laboral que el país tenía. En ese marco, efectivamente en el último trimestre hubo una disminución del 28,3 a 27,6 puntos. En el interanual hubo un aumento que es explicado justamente por esta recuperación de las tasas. Pero hay un dato que es bien importante, Patricio, de alrededor del millón de puestos de trabajo informales asalariados, que es donde uno debiera poner el foco. Cerca de 850.000 se generan dentro de las relaciones asalariadas formales privadas, y 670.000 son puestos de trabajo informales en actividades formales.
Estamos hablando de miles de puestos de trabajo que están en empresas formales, en empresas que pagan impuestos, en empresas que están formalizadas, pero por alguna razón no se les paga previsión, no se les paga salud, no se les paga seguridad social. Entonces, ¿Qué tipo de trabajos, para tener algunos ejemplos que podamos entender? Trabajadoras de casa particular, ¿ya? Comercio, trabajadores de plataformas. Comercio quiere decir, por ejemplo, hay un local que vende cosas y que los vendedores, por ejemplo, en vez de pagársele un sueldo, un contrato, en fin, efectivamente, ya se les paga dinero en la mano. Entonces, en ese marco, o bien a veces incluso pasan otras cosas, que a ese empleador puede no pagarle las cotizaciones y ese trabajador no lo sepa. Muchas veces ese trabajador no ve su liquidación de sueldo, no revisa sus fondos previsionales y por lo tanto podrían no estar pagándole cotizaciones sin que ese trabajador lo supiera. Entonces, en ese marco, nosotros hemos puesto el foco para avanzar en esa estrategia de formalización en varios puntos. Por un lado, fortalecer los mecanismos fiscalizadores. Cuando tú tienes empleadores que no pagan cotizaciones, tú tienes que fortalecer los mecanismos fiscalizadores, pero también en otros casos nos ocurre, como es el caso de los trabajadores de plataformas digitales, que son una cantidad importante de trabajadores del mercado laboral, que, por ejemplo, tú puedes hacer mecanismos y estamos trabajando con impuestos internos para que el empleador, una vez que tú emites boleta, muchos de estos trabajadores emiten boleta, el empleador le retenga el impuesto y lo pague. Entonces, a partir de mecanismos administrativos, tú también puedes mejorar y avanzar en formalización. Entonces, en este contexto yo me gustaría situar dos cuestiones. Primero, que la informalidad laboral, lo que estamos viendo hoy día es más bien una recuperación de los niveles prepandemia y todavía estamos más abajo de la pandemia. Segundo, que los puestos de trabajo que no se han recuperado son en su mayoría formales y como gobierno no nos interesa recuperar puestos de trabajo informales. Y tercero, estamos desplegando diversas estrategias, sobre todo para formalizar esos 680.000 trabajadores que, estando en una actividad en una empresa formal, por distintas razones, los empleadores no les pagan las cotizaciones y por lo tanto se mantienen en la informalidad. Es a partir de ese diseño que uno puede abordar de manera efectiva el problema, más allá de decir que hay una informalidad abierta, que hay una informalidad encubierta, como hemos visto en las últimas semanas, construyendo tasas alternativas de informalidad no comparables con las oficiales y que por lo tanto más bien a nuestro juicio confunden y no permiten enfocarnos en la solución del problema. ¿Cuál es el peso proporcional o porcentual que en este cuadro que estamos describiendo tiene algo que es bien notorio para quienes viven en la comunidad cotidianamente, pero que hay que mirarlo a la luz de los números? Todo este tipo de trabajos como Uber, como Cabify, como Didi, como Pedidos Ya y así sucesivamente. Mira, el Instituto Nacional de Estadísticas, que en las últimas semanas, hay que decir, ha sido fuertemente cuestionado por distintos actores, pero que tiene una capacidad de producir estadísticas muy significativo. De hecho, paréntesis, el INE hizo un excelente censo este último tiempo y dado que no generó ninguna polémica, parece que no fue de interés destacar que se había realizado un muy buen censo en muy poco tiempo. Pero dicho eso, señalar que hoy día tenemos alrededor de 200.000, 250.000 puestos de trabajo que se intermedian por algún tipo de plataforma. Estamos hablando desde un trabajador que realiza un delivery o un servicio de transporte hasta quien vende algún tipo de producto por alguna plataforma como Instagram, Facebook u otra. Dentro de ese marco, nosotros hemos estado evaluando alrededor de 60, 70.000 puestos de trabajo vinculados directamente a servicios de transporte o de delivery, y hay que señalarlo ahí también. Una alta proporción de ellos todavía se encuentra en la informalidad, pese a que hubo una ley en el gobierno anterior sobre plataformas. Todavía tenemos dificultades para que esos trabajadores se formalicen, pero hoy día la economía de las plataformas estaría intermediando alrededor de 200, 300.000 trabajadores, lo cual ya te habla de un sector económico y laboral relevante para el... ¿Qué puede hacer el gobierno más proactivamente en esa materia o qué está haciendo? Muy concretamente, dos cuestiones. La primera, hemos estado trabajando con Servicio de Impuestos Internos para que obligue o oriente a las empresas de plataforma para que no solamente los trabajadores emitan la boleta de honorarios, sino que también les retenga el impuesto para que les pague, para que puedan pagar durante mayo en la operación renta su seguridad social. Y segundo, durante este mes vamos a abrir una mesa tripartita de trabajo donde tenemos sentadas a las empresas de plataforma, tenemos sentados a sindicatos de trabajadores de plataforma, que son sindicatos bastante nuevos en la historia laboral de Chile, para ir avanzando en una mesa que nos permita ir concordando aspectos de seguridad y salud en el trabajo, aspectos de formalización
y de cumplimiento de una ley que, hay que decirlo, en el último informe del Consejo Superior Laboral, que es del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, todavía la ley de plataformas muestra un alto nivel de incumplimiento. Y eso lo tenemos que ir abordando durante este año 2024. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, en Radio Análisis. Subsecretario, aprovechando que está aquí y para hablar de contingencia, pero no solo de contingencia, hablemos de algunas cuestiones más estructurales de la evolución del trabajo, que son las que solíamos conversar cuando usted era académico de la universidad, y que tiene que ver con Soy académico. Sí, sigue siéndolo, es cierto. Cuando era académico más... activo. Más activo, sí. Muy buena la precisión. Y que tiene que ver con la... automatización de muchas funciones, ¿no? Que este es un problema de una tendencia mundial y de cómo Chile se prepara. Lo que uno ve cotidianamente es que trabajos con los cuales uno antes estaba muy familiarizado y le parecían imprescindibles ya no existen. Poníamos algunos ejemplos: cada vez hay menos personas trabajando en los supermercados, ya no existen los cajeros de peaje o existen mucho menos, ni siquiera hay conductores de metro en algunas líneas, y para qué hablar de otras actividades. Bueno, ¿cómo se prepara el país? Y yo sé que es difícil cuando la agenda coyuntural es tan intensa, para estas situaciones que igual son de largo plazo y que requieren políticas de Estado que trasciendan al gobierno de turno. Mira, por un lado, y creo que está todo relacionado, nuestro gobierno ha impulsado diversas reformas laborales que eran parte de nuestro programa y que probablemente era lo que se esperaba de un gobierno con las ideas que representa: salario mínimo, 40 horas, ley Carin, ley de conciliación, la reforma de pensiones que está en pleno curso, y son reformas que se han hecho con diálogo social tripartito. Y de ahí que también nos sorprenda que algunos actores hoy día, por ejemplo, como la CPC, nos digan que efectivamente son reformas antiempleo. Sí. Son reformas que dialogamos con ellos, que trabajamos con ellos, los trabajamos con la CUT, y son reformas necesarias para ir avanzando en mayor cohesión social. Eso es una primera, y no puede ser desligado del futuro del trabajo. Sí, claro. O sea, si no avanzamos en cohesión social, en mejor calidad de vida, finalmente no es posible avanzar en trabajo decente, que es una de las claves para ir constituyendo un país democrático. Por otro lado, tuvimos que enfrentar la coyuntura del empleo, lo que conversábamos recién, sí, con medidas de subsidios laborales, subsidios a la retención laboral, modificaciones al esquema en cómo hoy día se enfrentan estas crisis laborales. Y por otro lado, también señalar que el presidente Boric nos encargó preparar a la institucionalidad laboral para enfrentar los desafíos en transformación tecnológica, en transformación asociada al cambio de la matriz energética y la crisis climática que está enfrentando el país, y también preparar al país para la transición sociodemográfica. Es un país que está envejeciendo, es un país que requiere también ir fortaleciendo su sistema nacional de cuidados, entre otros. Es en ese marco que para nosotros el fortalecimiento del mercado laboral y preparar a las personas para el futuro del trabajo van de la mano. Y en ese marco nosotros lo que estamos haciendo es ir construyendo un sistema de intermediación laboral que lo que busca es detectar cuáles son los puestos de trabajo, las habilidades que van a ir desapareciendo por estas transformaciones que están ocurriendo, e insertarlos en los trabajos de futuro. Es en ese marco que la capacitación, la certificación y sobre todo este match entre oferta y demanda es clave para advertir qué empleos van desapareciendo y cuáles van a ser los requerimientos que hoy día el mercado laboral requiere, y para eso la acción del Estado es fundamental. Deduzco que esto excede al Ministerio del Trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de cómo transformar personas que han aprendido a hacer tareas operativas, que son las que están tendiendo a desaparecer, automatizadas, en fin, en tareas más deliberativas, ¿no? Sería una manera posible de entenderlo. Mira, hoy día con la inteligencia artificial, la verdad que hay muchos puestos de trabajo que uno pensaba que a lo mejor no iban a estar en riesgo, y hay ciertas habilidades que han ido desapareciendo y se requieren de otras. Sí. Pero básicamente, ¿qué estamos haciendo? Nosotros hemos colocado el centro en ir construyendo un mecanismo de intermediación laboral donde el foco, nuestra herramienta digital, va a ser la Bolsa Nacional de Empleo, un instrumento guiado por inteligencia artificial que va a permitir hacer el match entre lo que requiere el mercado, lo que las empresas demandan en puestos de trabajo y los trabajadores que buscan empleo y sus habilidades laborales. En algunos casos, esta Bolsa Nacional de Empleo te va a decir: mira,
este es el puesto de trabajo para el currículum que tú tienes. En otros casos te va a decir, sabes que a ti te faltan ciertas habilidades laborales, así que tienes que hacer tales capacitaciones. O bien, a través de talento digital, formarte en ciertas habilidades digitales de programación u otras, etcétera. Con esto vamos a ir afrontando dos cuestiones. La primera es este match entre personas que buscan empleo, ciertas habilidades laborales que se requieren y lo que las empresas demandan. Pero también algo que es bien importante, hacerlo a tiempo. Porque cuando tú no llegas a tiempo en términos de ciertos déficits de oferta y demanda laboral, y esos puestos de trabajo desaparecen y esas personas se quedan atrás, tenemos problemas sociales que después el país no va a poder enfrentar de buena manera. Entonces, prepararnos para el futuro del trabajo no solamente es para tener empresas más productivas, trabajos mejor remunerados, mejor trabajo decente, sino que también con eso vamos modernizando nuestro mercado laboral y al mismo tiempo, algo que es bien importante, vas reduciendo sesgos. A través de esta Bolsa Nacional de Empleo tú puedes evitar que hayan sesgos a veces de género, que por ejemplo, muchas veces que personas con discapacidad no accedan a un puesto de trabajo por este tipo de características. Entonces, estamos construyendo una institucionalidad con anclaje regional, con pertinencia regional, que lo que busca justamente es preparar al país para los desafíos que vienen y por lo tanto asegurarnos que esta recuperación, esta transición que está viviendo el mercado laboral no sea simplemente, como han señalado algunos, volver al mercado laboral que teníamos antes de la pandemia, porque eso es no entender que el mercado laboral que teníamos antes de la pandemia tenía desigualdades, tenía informalidad, tenía una serie de problemas que nosotros queremos superar a través de esta transformación que tiene un componente coyuntural, pero también tiene un componente estructural. Subsecretario Bocardo, déjeme preguntarle, aprovechando que está acá, otras dos cosas que tienen que ver con el Ministerio en general. Sé que hay una que no tiene que ver directamente con su subsecretaría, sino más bien de la de Previsión Social, pero en algo le toca. Pero partamos por lo primero. ¿Qué análisis o qué diagnóstico tienen de el primer mes de entrada en vigencia de la ley Carin? Buena pregunta. Nosotros este año, el 2024, estamos de hecho en curso de 3 leyes muy relevantes. Se está implementando la ley de salario mínimo, ya 500.000 pesos, la ley de 40 horas que lleva varios meses de implementación, la ley de conciliación y la ley Carin. Lo que hemos visto durante este primer mes de ley Carin es que efectivamente las empresas están ajustando sus protocolos, se están empezando a ver un flujo de denuncias importantes. Nosotros esperábamos que durante estos primeros 2-3 meses el foco quizás iba a estar puesto más en la denuncia, en los mecanismos a través de los cuales la Dirección del Trabajo responde ante estas denuncias por plazos establecidos, pero en general, tanto el trabajo que hicimos de 6 meses de preparación ha permitido que efectivamente la implementación se haga de buena manera y nosotros esperamos ya que después de estos 3 meses de colocar el foco más muchas veces en denuncias, que probablemente estaban muchas personas esperando fruto de las expectativas que había generado la ley Carin, es que pongamos el foco en la prevención, que es lo relevante. Porque la narrativa del gobierno dice que el espíritu más profundo de esta ley es prevenir y no... Efectivamente, porque ya cuando se produjo la denuncia, cuando se produjo el acoso, cuando se produjo el maltrato, ya llegaste tarde y esa situación de vulneración de derechos y ambientes laborales no saludables ya se produjeron. Lo importante justamente es cómo a partir de estas leyes que van generando cambios culturales, como la ley de conciliación, por ejemplo, que también promueve un cambio cultural en las empresas, va justamente ayudando. Así que en ese sentido, de momento, en este primer mes, hemos visto, es parte de lo esperado, lo que hemos ido observando. Creemos que las empresas se han ido ajustando, los trabajadores también han ido haciendo denuncias en relación a las situaciones que ellos han vivido, pero en general yo diría que todas estas leyes que hemos ido estableciendo, salario mínimo, 40 horas, ley Carin, ley en conciliación, han tenido una buena implementación y más allá de estos fantasmas que se establecieron donde se iban a generar problemas en el empleo, aumento de la informalidad y otros factores, la verdad que no se produjeron. Y quiero volver a insistir que a nosotros nos sorprende bastante estas posiciones que, por ejemplo, ha tomado la vicepresidenta de la CPC de hablar de una agenda laboral antiempleo, por 2 razones. Primero, porque los efectos que supuestamente se iban a ocurrir no han ocurrido, y eso es cosa de la última encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadística, donde los salarios están subiendo, la reducción de jornadas se está produciendo en el mismo momento en que el mercado laboral se está recuperando. Y segundo, porque lo hicimos con diálogo social y por lo tanto, al igual que la CUT, al igual que los sindicatos, ellos también participaron y en su momento concurrieron a un acuerdo tripartito. Entonces, ya, o sea, usted dice que no podrían desconocer un proceso del cual han sido parte. Sorprende que hoy día en leyes que ellos participaron activamente y que valoraron en su momento, hoy día traten de construir una suerte de
clima laboral que primero no se sustenta en las estadísticas oficiales, pero tampoco responde al espíritu de diálogo que este ministerio ha tenido con los distintos actores, tanto del trabajo como de la producción. La reforma de pensiones depende más de la Subsecretaría de Previsión Social, pero a su vez es parte del Ministerio del Trabajo, del cual usted es subsecretario. ¿Hasta cuándo les dura el optimismo? Porque nosotros, visto desde afuera, vemos que hay mucho más prolongación y retraso que avance. Mira, en estos 2 años y medio de subsecretario yo he ido aprendiendo que los partidos se juegan hasta que se toca el pitazo final. Y por lo tanto, la paciencia tiene que ser infinita. Por supuesto, mientras nosotros veamos que hay espacio para una reforma que suba pensiones a los actuales y futuros jubilados, nuestra obligación es seguir trabajando en aquello. Este es un trabajo que ha estado obviamente liderado por el Ministerio de Trabajo, la ministra Jara, el ministro Marcel, que han estado diseñando distintas alternativas para lograr este objetivo. Pero nuestro foco sigue estando en 2 cuestiones. La primera es que hay que subir las pensiones de los actuales jubilados, y para ello hemos defendido que un elemento que es central es instalar mecanismos de solidaridad. La solidaridad no es un capricho ideológico, sino que tiene que ver fundamentalmente con formas concretas de cómo tú le subes las pensiones a los actuales jubilados y cómo construyes un esquema sustentable para las futuras generaciones. Diseños pueden haber múltiples, pero lo que creemos que no puede ocurrir es negarse al diálogo y negarse a llegar a acuerdos por una necesidad que es absolutamente, que no es finalmente darle un triunfo al gobierno. Esto tiene que ver con cohesión social, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas. Así que en ese sentido, mientras hayan posibilidades, espacios y alternativas, nuestra obligación es seguir intentando alcanzar ese objetivo. Subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, muchas gracias por haber venido en este día lunes. Muchas gracias, Patricio, y bueno, feliz de estar aquí nuevamente en la radio y poder estar comentando temas que sabemos que son tan contingentes y tanta preocupación ciudadana. Muchas gracias. Sí, y darnos algunos minutitos también para ir al fondo, porque a veces ahí de las cuñas y de los titulares... Muchas veces nos quedamos en los eslogans, que sí, a veces son bastante llamativos, pero que finalmente no van al fondo, que es resolver las necesidades de la ciudadanía. Gracias, subsecretario. Son las 8:32, vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación de cada mañana.